Ah, ya. Tenemos que poner en silencio los celulares, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. Señora dama y caballero, aquí iniciando el segundo capítulo de Alta Toxicidad, como dice mi sobrino, Alta Toxicidad. Entonces vamos diciendo otra vez unos grandes cuentos. Aquí tenemos la gran cuentacuentos, la que siembra engañan a cualquiera, la que ilusiona, la que mata con los corazones amorosos. Y cuidado el 14 de febrero porque es bien engañosa. La licenciada Jessica Isabel Suárez Hernández, ya me la había presentado en el primer capítulo, licenciada en Criminología y en Derecho en la UNRS, graduada apenas en diciembre. ¿Qué tal, licenciada? Y pues humilde servidor, Adán Vázquez, nada más trabajador y un humilde servidor. Como siempre, cada semana tenemos un capítulo nuevo, espero que nos estemos siguiendo, la idea de nos estamos subiendo, muchísimas gracias, ya estamos aquí, estamos en el gran magnífico Bosque de Aragón, hoy aquí se hace la grabación, porque a la chica no le gusta hacerlo en su casa. No hay necesidad de estarme exhibiendo. No, tú me exhibes cada rato. La otra vez me exhibió diciendo que me gustaban los pepinos, o sea, sí me gustan. Me encanta. Ya ven cómo, y luego dicen que no, de verdad. Pero bueno, iniciamos, estamos aquí en el Gran Bosque de Aragón haciendo nuestra grabación como siempre, Alta Toxicidad. Es el gran día, es el segundo capítulo. ¿Cómo te sientes, Jessica? Vamos a hablar de un tema muy importante, muy importante. Para todos aquellos enamorados y no les gusta que su vieja se les enfríe. ¡Claro! ¿Qué? Después de hacerlo como el Goyo, decía, no mames, se va a enfriar, pues emputiza de una vez. No creo, eso ya sería otro problema psicológico. Pero el Goyo lo hizo. Sí, pero antes, no después. Pero el Goyo lo hizo. Antes, no después. Si no, Pero ya no se le sería otro enfrió. problema. ¿A poco se le enfrió la comida? No, ¿verdad? Ahí está. O sea, tú primero la calientas, te la comes. Te encanta. No, eso te Me encanta. encanta comerte la caliente. No. ¿Ya vieron cómo dice el pinche cabrón esta? Nada más porque es un canal de para todos, no puedo decir muchas groserías, pero No, bueno. yo soy una persona muy decente, amable y honrada. Ella es abogada, ¿qué pueden esperar? De tu oficio tampoco es como que... Yo no tengo oficio, soy pollero. Pero digan, cuéntanos un ratito de Goyo, Jessica. Pues Gregorio Cárdenas fue un asesino serial que nació en 1915 y murió en 1999 cuando tenía 84 años. Oye, yo había leído que ese gran personaje, ese gran asesino serial, estuvo en la prisión de la Cumberry. Bueno, a los que no están en la prisión nos pueden confirmar de la época de este canijo, o que alguno sigue vivo. Esperemos que sí. Oye, estaba vivo, apenas se murió el último señor del Escuadrón 201. Entonces, A los 100 y cacho. Entonces, murió el señor, que en paz descanse, el último piloto del Escuadrón 201. Entonces puede haber alguna persona viva todavía de esa época. A los que estuvieron o los que estuvieron en el reclusorio norte, en el sur, si nos pueden mandar mensajito ahí en el privado, ahí en el no que nos paguen de un privado, claro. Ahí por el correo, sí, más cuando son morras. no creo que no te morras, pero bueno. Sí, o sea, perdona mi ignorancia, pero donde sea, no creo que haya morras. Es que te sacan cada sorpresa. ¿Has visto los huevos de los Kinder de Chopecha? Así. Entonces, mándenos un mensajito ahí al correo, lo vamos a estar leyendo. Ahorita va a estar abajo, en las publicaciones va a estar abajo el correo. Y nos pueden platicar un poquito lo que es vivir en el reclusorio de la Cumberry, o los que estuvieron en la Cumberry, que nos puedan platicar un poquito lo que son reclusorios, lo que están viviendo dentro del reclusorio con asesinos, con asaltantes y con todos aquellos. ¿Qué te parece? Bien, bueno, ya lo decidí, no me pregunto antes, pero bueno, está bien. Entonces, banda, esta persona, regresando al mismo tema, esta gran persona estuvo en la Cumberry, acabó en su carrera como político por los estudios de derecho, si no mal recuerdo. O sea, fue acabó en el Senado. No. O sea, sí fue al Senado, pero no justamente para ocupar un cargo,
sino que fue llevado al Senado porque por alguna razón lo aplaudieron, diciendo que era un ejemplo de la reinserción social, que sí podía cambiar la gente después de estar en la cárcel. Pero la gente actualmente lo sigue juzgando porque los actos que cometió no es como que muy fácil de aplaudir. Pero por ejemplo, él tuvo hijas y al final su quinta esposa, digamos, que fue, bueno, se casó 2 veces y la segunda la ahorcó y no fue la que le gustó, o sea, no fue bienes de ahorcar rucas, fue un bienes, sí ahorcó a su ruca, pero no le gustó a la morra, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Bueno, se murió, está medio difícil que le guste. Sí sabe, hay cada gente enferma. Esos fetiches, supongo que hablaremos en otro episodio. Claro, obviamente. O para esa situación vamos a tener unos psicólogos que nos puedan hablar sobre fetiches raros. Esperamos pronto, a lo mejor lo hacemos en el 5º, 7º capítulo, lo vamos a poner de acuerdo. Vamos a ver, todavía no. Vamos a que nos diga la licenciada, casi al final vamos a tener una sorpresa, para ustedes en 20 días, ¿le parece, señorita Jessica? Que vamos a ir a las calles a preguntar, vamos a comprar, vamos a tener unas bolsitas, vamos a tener una sorpresa para ustedes. No, yo siempre, a mí me caga porque siempre que digo sorpresas, siempre pregúntenle a ella, siempre lo digo al final. Entonces, que la sorpresa lo diga ella, porque así no la cago. Bueno, regresando al mismo punto, señorita, ¿nos puedes hablar un poco más de esa persona que recibió un reconocimiento, que le sirvió como un papel, ¿no? Digamos que a fin de cuentas pues se acabó siendo un político? Pues él nació en Córdoba, Veracruz. Su adolescencia y infancia se vio envuelta en precariedad al final del día. Ya te puedo estar distrayendo, mi vida. Es que hay un perrito. Eso lo vamos a tener que cortar, mi amor. No. Sí. Sí. Eso no es lo que quieres acariciar. Sí, pero hice todo lo que podía para no. Ven y me está regañando a mí. Bueno, ya. Sí, continuamos. Entonces, su infancia, su adolescencia se vio envuelta en precariedad. Bueno, corte y comercial. Ya. Su infancia y su adolescencia se vio envuelta en precariedad, por lo que empezó a estudiar mecanografía. Para los que él sabrá explicarlo mejor. Para los que no sabrán mecanografía, hace mucho tiempo, allá lejanos en el 2008, 2007, 2090, cuando estaban saliendo las máquinas de escribir, unas pinches máquinas de escribir, donde la ponías no se movía, porque se pesaban un chico. Esas pinches máquinas de escribir, pues llevaban un taller, en los 90 llevaban un taller de secretariado. Pasando el tiempo, en el secundaria llevaban lo que era en mecanografía, que era como escribientes. Entonces tenías que poner A, B, C, ¿no? Digamos la letra. Tú tienes que hacer una redacción, ¿no? Y aquí tenías tu máquina. Imagínense que tenemos la máquina de escribir aquí. Yo estoy escribiendo aquí, ¿no? Chalala, bien bonito. Pero donde se juntaba cualquier letra con un palito, porque eran los palitos como curviados, como notas musicales, donde se juntaban y lo despegabas, te embarrabas de tinta, o de mierda, tinta le decíamos. Y entonces te embarrabas, entonces te escabas y te limpiabas con la otra hoja, y era la hoja que ya habías acabado, y entonces mentaban madres porque ya habías embarrado la otra hoja, entonces tenías que volver a escribir todo lo mismo. Ay, eso era un dolor de cabeza. Hasta que salieron las máquinas de escribir electrónicas, que también eran menos desastre. Pero sí llegaron a existir. Esas máquinas electrónicas, muchos de los 90, mucha gente de los 90, de los 80 se acordarán. Si se acuerdan, nombren la marca de esa máquina de escribir electrónica, por favor. Pero antes eran los que éramos pobres o los que eran pobres ocupaban lo que era un rollo. Entonces ese rollo lo llenaban de tinta, aparte. Entonces como que la prueba de la y ya salía tintado el exceso de tinta, y ya metías la otra, ya metías la hoja con la que ibas a empezar a escribir, y ya sin problema alguno.
Y la electrónica pues prácticamente pues, era casi lo mismo, pero aquí no te llenabas la mano de tinta. Entonces, pues, para ese tiempo las computadoras eran caras, las primeras Windows precisamente. Nada más tenía pocos programas, una capacidad muy leve a las de ahorita que tenemos actualmente. ¿Pero la computadora cuándo salió? La primera computadora en la Primera Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de años. Y empezaron a sacar más computadoras gracias a los mods. Creo que fue los mods, luego desmentirme por favor, no tengo muchos esos datos. Empezaron a salir más computadoras. Ya por eso existe Windows 98, Windows 2000, Windows tal. Ahorita vamos con el Windows 2014, desmiéntame, 2015 por ahí. Las actualizaciones de Windows que ya la digitalita completamente jugando con Microsoft. Entonces ya computadoras que ya tiene pues la aplicación directamente de Xbox. Esa rola que escuchan de fondo no es de nosotros, es por allá que tienen un picnic. Pero la canción de la ADO para todos esos doloridos del 14 de febrero la pueden escuchar. Sí, bueno, eso lo digo. ¿Es corte comercial? No creo que sea necesario, pero bueno. Escúchela, está bien vergas. Bueno, entonces estudió un curso de oceanografía, en donde después, obviamente, como no le gustó, decidió irse a la capital, que la capital nos referimos a la Ciudad de México. Que mucha gente de afuera lo nombra aquí la Ciudad de México, la gran capital. Como sería en Estados Unidos, el gran universo New York. No sé cómo le digan en Estados Unidos, pero al menos sé la que gran aquí... ciudad que no duerme. Ah, bueno. Entonces se vino a la capital para poder encontrar una mejor oportunidad de trabajo y demás. Y obviamente porque quería mejorar su vida. Mejorar Su vida. Pero bueno, se supone que cuando llega a Ciudad de México conoce a una chica que tenía 16. Cámara 1, cámara 2, cámara 3. ¡Ay! Bueno, hablando de un gran personaje, de Popo, de Goyo Salas, Cárdenas, perdón, porque hay alguien que se enoja y me corrige cada 5 minutos. Que siempre te equivocas. No es cierto, la que se equivoca eres tú. Tengo dislexia. Eso es diferente. Pero logro elegir el papel en los hombres en el baño. Bueno, eso no importa, eso no tiene nada que ver con el tema. Por personas con problemas, con acciones cerebrales, ¿llegan a ver con esa condición? ¿Disléxicos? Ajá. Supongo que sí. Cuídense de sus morras. Innecesario. Innecesario. Pero bueno, o morres, dependiendo. Mejor hay que seguir con el tema. Entonces, ¿verdad? Este personaje fue algo influyente para la historia de derecho. México principalmente, en México, no en el mundo, pero en México sí fue algo principal, porque aún así esta persona que ganó premios, ganó muchísimas cosas, pues hizo viajes a nivel internacional, fue entrevistado por varios periódicos a nivel internacionales. Entre ellos fue el New York Times. Muchos saben qué es eso, y si no saben qué es, pasa gente que apenas va ingresando al mundo digital. El New York Times es un periódico muy importante en Estados Unidos, que es por medio de Nueva York, la capital más grande. Bueno, es lo que dicen ellos, ¿no? O la gran manzana. Así. Bueno, entonces, ¿Ya vieron? Y me dicen que dice que soy yo. pues desde culo que me distraigo con temas que no tienen nada que ver. Estamos hablando del Gregorio Salas. No, ese Gregorio. Bueno, entonces decíamos que al final él decía que por el estrés que traía reaccionaba de esa manera. Su primer víctima fue su primera esposa, con la que tuvo hijos. Que si no me equivoco, creo que tuvo 1 o 2. La verdad, ahí el dato se lo sé muy bien. Pero con quien tuvo hijos, y la familia de la chica lo denunció por mantener relaciones sexuales con una menor. Lo detuvieron,
pero lo dejaron salir pocos meses después para que se pudiera casar con ella. Entonces él aplicó Viernes de Oscar Rucas. Se vela. Pero, en un momento dado, tuvieron una discusión muy grave, muy grave, en donde él al final decidió ahorcarla con una soga. Y no puede estar distraído. Decidió ahorcarla con una soga, donde ella decide separarse y dejarlo, cosa que no le gustó, obviamente, porque digamos que él también traía todo este pensamiento machista de esa época, que era muy normal porque todos los hombres y mujeres crecían con esa ideología que se creía que estaba bien, cosa que sabemos que no es así. Cosa que el machismo actualmente está mal. Yo no voy a favor del machismo, ya vieron que ya sí. No es cierto, ¿verdad? Toda esa situación de este personaje fue inspirado para muchos reclusos, porque él estudia Derecho en la UNAM, precisamente le dan autorización para que él pudiera estudiar todo el derecho. Estudió Derecho en la cárcel, pero ahorita llegamos a ese punto. Pero sí estudió Derecho, pero hizo el examen en la UNAM. Estudió Derecho dentro de prisión. Búscalo, fue en la UNAM. ¿Me estás diciendo que no me preparé? Sí. ¿Es lo que me estás diciendo? Sí. Pues no fue la UNRS, ¿verdad? Sí, entonces no existía. No fue la UNRS, ¿cierto? Vale, ese entonces no existía. Ahí está, entonces... Pero, la historia dice que sí estudió Derecho, pero dentro de prisión, en donde ayudó a otros prisioneros a llevar sus casos y que algunos se los llevó a sacar de ahí. Porque eran cosas injustas. Sí, pero al final él estudió Derecho en la cárcel, porque se sabe que en las prisiones muchas veces les dejan hacer oficios o ciertos trabajos para que su estadía en la cárcel sea como pagada a la sociedad. Pero no, es que ayer que estaba hablando con unas personas, ya no son cárceles, se les conoce como readaptación social, que entonces así que ya tienen hasta gimnasios adentro. Pero ellos siempre han hecho ejercicio. Sí, por eso no son... Pero no tenían gimnasio antes, no, su gimnasio era en el patio como en las películas. Pues sí, no, eso nunca ha sido un secreto. Al final ellos siempre se mantuvieron haciendo ejercicio justamente para distraer un poco la mente. Que hoy les pongan mejores adaptaciones es diferente. Pero esto siempre ha estado, no es novedad. No, porque los adolescentes antes ni siquiera les pedían papeles. Cuando caían donde están los papás no les pedían papeles. Una redactación juvenil no te pedían en qué grado de estudio había acabado o qué grado de estudios. Y ahora actualmente en una redactación social juvenil, ahí sí te piden en qué grado estaba el niño o el adolescente y continúan los estudios adentro. Sí, bueno, pues es lo mismo, les dan la oportunidad de estudiar, por eso hoy es importante el saber en dónde se quedaron para darle continuidad. Pero en prisiones que ya son para gente mayor de edad, pues obviamente existe esta opción de que pueden trabajar o pueden terminar sus estudios en alguna especialidad, que eso fue lo que pasó con Goyo, que al final él decidió estudiar Derecho dentro de prisión y donde él ayudó a muchos prisioneros a terminar sus casos. Sí, porque eran cosas muy injustas, ¿no? Que pasa por yo me acuerdo que él ya había hecho un amigo en prisión que los habían juzgado por robo por 15, 30 años, no me acuerdo, por ahí está la historia, y porque se robó 2 bolillos, y entonces sí lo veo como que algo injusto de esa situación, nada más por haber robarse 2 bolillos lo incluyeron. Porque desde ese tiempo para acá han modificado muchas leyes, entonces, por ejemplo, no sé, usted me dirá, y licenciada, si yo robo un chicle y es pagable en las leyes actuales, ¿pago el daño o pago el valor del chicle? Es que puedes pagar las dos. Sí, ahí está el claro ejemplo de, no vayamos tan lejos, hace poquito se hizo viral un tren de un señor que dice como de, dame dos, véndeme un cigarro suelto, ¿no? Vende un cigarro suelto. Que al final del día le dieron prisión por 2 años y cacho, o 2 años creo, porque justamente tenía que reparar el daño más el precio de las cajetillas de cigarros. Desde el precio, yo me puedo robar el
el chicle. Y me dice, sales confianza. Porque no hubo agresión, nada más te lo robaste. Pago el chicle en el momento del juez que fueron Pero todavía... 60 pesos, vamos a ponerlo. 60 pesos más el daño, son 400 pesos que tengo que pagar con todo y el daño. ¿Y ya me deja libre? Sí. Wow. Qué mamadas, pero... robo es robo. Obviamente al final tienes que hacer como básicamente el juramento de que no. Obviamente depende del delito, ¿verdad? Obviamente entre delitos más graves pues lleva un control, que también existe ese control de visitas, de que tienen que ir a firmar y que eso es como de evidencia de que no están haciendo algo malo, que están cumpliendo con lo que el juez les puso, que el juez dice como tienes que venir cada mes a firmar y no puedes tener ninguna relación ni puedes cometer ningún acto que vaya en contra de la ley. Y ahí es como su evidencia. Pero el Goyo hizo muchos actos contra eso la ley. va dependiendo de la gravedad. Pero el Goyo le habían dado cadena perpetua. Sí, el problema es que se viralizó. Entonces no se decía viralizar. Entonces no se decía viralizar. Pero en esa época se hizo muy famoso su caso. Y terminó siendo famosa, de alguna manera terminó siendo famosa. Si bien se hizo famosa por los crímenes que cometió, también la gente empezó a apoyarlo. Empezó a creer que como justamente él había ayudado a prisioneros dentro de la cárcel, pues no era tan mala persona y demás, y empezaron a generar un apoyo. Este apoyo generó una presión ante el gobierno, que el gobierno al final, pues en ese entonces estaba Luis Echeverría, decidieron reducirle la cadena y lo dejaron salir mucho antes de prisión. Una vez que salió de prisión, lo llevaron hacia el Senado, justamente, para reconocerlo y aplaudirle, porque su caso era un ejemplo de que la gente sí podía cambiar, aunque hubiera estado en prisión, aunque hubiera cometido delitos graves. Pero los tratos ahí antes eran horribles, ¿sabes? Antes sí eran... Ahí dicen que ahorita se exceden de las cosas, ¿no? Yo tengo entendido que ellos tienen que hacer, los penitenciarios actuales tienen que hacer unas ciertas pruebas para poder ser penitenciario. Pero, por ejemplo, a las personas de antes que no pasaban por esos procesos y no los agarraban, los metían al tambo y les daban una surtida dulce de chingadazos. ¿Qué pasa, Juan? Porque no digamos que el Goyo era una persona muy ejemplar, que digamos. Ejemplar, él literalmente ocupó los viernes de ahorcar rocas. Y no hablo de sexo, sino hablo de literalmente ahorcaba señoras, principalmente eran chavillas como tú lo mencionabas, chavillas, o sea, menores de edad o que tuvieran menores que él. Cuando él podría tener 30, agarraba morras de 20 años. O como decía José Alfredo Jiménez, José Alfredo Jiménez, el príncipe, ¿no? 40 y 20. Tuvo 3 hijas y no es por hacerle promoción ni nada de eso, ni difundirle a ese señor, porque a pesar de una situación, pues yo lo veo de esa parte, ¿sabes? Es que okay, cambió, pero ¿qué hizo cambiar a los demás? ¿Qué mentalidad hizo llegar a cambiar a los demás? Para mí sí sería un ejemplo, pero es como las personas, voy a tocar un tema muy sensible de las personas cristianas, ¿no? Ya violaron, ya mataron, ya secuestraron, ahora se persignan al escuchar que uno de sus grupos lo hizo, entonces pues no está tan chido. Bueno, siento que eso ya tiene que ver más con la doble moral, porque al final del día en la sociedad para todo existe doble moral y en diferentes casos existe doble moral. Entonces podríamos hablar que eso también ya es un caso de doble moralidad, en donde la sociedad no está de acuerdo con criminales, pero a un criminal se lo hicieron famoso. Porque era el ejemplo de que sí podían cambiar después de haber tenido como un pasado oscuro. Y puede ser que sí, o sea, tampoco digo que no, puede ser que sí, pero siento que a veces es más complicado, es más difícil. Porque si no recibió una ayuda como debía, pues está muy difícil. Que se supone que al final él estaba encerrado primero en el psiquiatra, precisamente por este problema que tenía. Lo habían encerrado en el psiquiatra, donde escapó, lo volvieron a agarrar, lo cambiaron a Blackberry y de ahí igual siguió intentando escapar hasta después que se resignó y estudió Derecho.
Vamos a buscar la manera, esperemos que siga abierta la Berry. A ver si nos pueden dejar al tour, ¿cómo es? Darles un escrito, a ver si nos podemos sacar unas fotografías y ver cómo es. Por favor, los que estuvieron en la Berry, mandan los mensajitos. Porque quisiera saber lo que es una vida de allá. Somos chismosos, pero somos una licenciada en Derecho y el otro es en Ciencias de la Comunicación. Bueno, acabando la carrera de Ciencias de Comunicación, todavía no. Entonces, chicos, que tengan, vamos a acabar, vamos a cerrar el tema, licenciada, para el siguiente capítulo. ¿Le parece perfecto? Chicos, chicas, chiques, niños, niñas, damas y caballeros. No, ¿por qué no hay niños viendo esto? Nunca sabes. Si ven al Padrino Huevo viéndolo, y no es por hacerle promoción, hay morros que ven al Padrino Huevo. No. Padrino Huevo, un saludo. No dejen que vean eso. El Padrino Huevo No, tiene... debe de haber niños viendo ese tipo de cosas. El Padrino Huevo tiene muchas cosas que sí te hacen reflexionar. Y yo digo que sí lo deberían de ver al Padrino Huevo. También nuestro canal. No, Señora, niños no lo aleje. Al contrario, Niños regréselo. no. Regréselo. No, niños no. Tiene que aprender derecho. Es como el carro. Los viernes de sexo. No dejen que los niños vean eso. No. Hay que ponerles atención mejor y no dejar que vean ese tipo de cosas. El Padrino Huevo tiene muchas cosas. No es por defenderlo. No le hagan caso. No. A veces nos Los ayuda. niños no tienen que estar viendo esto. A veces nos Nada ayuda. de esto. Chicos, chicas, haciendo ese gran cierre, unas palabras de sus radiolocutores, de esos podqueros, de esos podqueros favoritos. Sabemos que a veces pasan situaciones difíciles, que a veces no tienes con quién hablar y buscas algo para salvar. Muchos de ellos, yo estuve con ellos escuchando, mi licenciada igual, escuchaba Me Subió el Muerto, yo escuchaba a Olayo Rubio y varios podcasts que podemos siguiendo haciendo la transmisión y decir, ¿no? Pero al final siempre quedamos con una gran sonrisa y nos alivianaba. Yo les deseo lo mejor y tienen su canal donde nos pueden escribir. También para los haters que nos quieren joder, nos quieren molestar, nos vamos a estar haciendo memes de lo que nos escriban, así que no nos van ni siquiera a molestar. Así que para esas personas que están pasando por un mal momento, por un año difícil, que a lo mejor su inicio de año no fue tan chido, ten fuerza, ten mucho apoyo, llóralo, grítalo, porque llorar siempre va a ayudar para ti, para tu alma y para que saques ese sentimiento, aunque seas hombre, aunque digas soy bien machito, no, eso no significa ser machito. Macho también no es masculinidad frágil. Ella una vez me regaló una rosa y sentí bonito. Entonces, chicos, estás pasando una situación difícil, mis palabras son: no es échale ganas, no échale huevos. Es un proceso complicado, pero a veces tienes que aprender de esas situaciones. Ya que hayas aprendido la situación, es darle para adelante. Y vas a decir, ¿cómo chingados me traigo echándole ganas? Como todos los días, te levantas con la buena actitud y le vas. Apenas fue el Día Internacional de los Perritos. Sí. Fue un par de semanas. No compren, adopten perritos. Y más importante, cuiden esos grandes animales que tienen como angelitos, porque son grandes, cuídenlos mucho, acarícienlos, apapáchenlos. Los perros más abandonados son los huskies y son un amor de perro, y los pastores alemanes y los pastores belgas, porque luego valdremos belga. También cuiden esos perritos, son muy amorosos, son muy lindos. Se acerca el 14 de febrero. No regales perritos si no los vas a cuidar. No los regales si sabes que es una persona mala que no los va a cuidar, que los va a tener encerrados, que los va a hacer agresivos. No sean así. Todo lo contrario. Esos perritos son muy amorosos. Cuídense muchos, chicos. Un fuerte abrazo, un fuerte beso. Y a la próxima, sí, licenciada, ¿gusta decir algo? No, lo dijiste tú, pero cuídense. Yo nada más. Cuídense. Cuídense mucho, chicos.
Un fuerte abrazo. También les manda besitos la licenciada. Mándales besitos, licenciada. Son para tus fans. Sí, pero los quiero mucho. Nada Los más. queremos mucho. Cuídense mucho y una gran aplauso a la licenciada. Gracias, chicos. Espero que se haya grabado. Yo también. Y que no llevemos como 20 minutos hablando lo mismo. No, 17 minutos.